Bien, buenos días con todos los alumnos del cuarto año de secundaria. Continuamos con el tema número 5 del curso de RM, series aritméticas y geométricas. Muy bien, saludos para todos los muchachos. Empecemos entonces. Bien, al término de esta sesión ya ustedes van a aprender a diferenciar qué es una sucesión aritmética, qué es una sucesión geométrica. Bien, vemos acá. ¿Qué es una sucesión? Lo hemos visto en la clase. La última clase que hemos tenido, esto de acá es una sucesión, un conjunto de números. Pero serie mayormente te piden la suma de todo esa sucesión. Recuerda que existen dos tipos de sucesiones, tanto aritmética como geométrica. En la aritmética recuerda que la razón se sumaba o se restaba, mientras que en la geométrica se multiplicaba. Bien, vamos a utilizar también algunos la fórmula de las clases pasadas de qué sucesiones, pero fíjense bien, vamos a ver qué es una serie aritmética. Es la adición indicada de los términos de una sucesión lineal o de primer grado. Fíjense acá lo tienen. Término 1, término 2, término 3, término 4, hasta el término enésimo. La razón se suma. Para hallar toda esta suma, pues necesitas aplicar esta fórmula. Término 1 más el último término o término enésimo entre 2 todo multiplicado por n, siendo n el número de términos. Fíjense acá, T1, el primer término, R la razón, T enésimo, término enésimo, n número de términos. Pero ¿qué pasa si tú no tienes un dato de acá? Imagina, no tienes n o no tienes el último término. Para hallar esos elementos, tú tienes que utilizar tu fórmula de la clase pasada de sucesiones aritméticas. En cambio, en la serie geométrica, ya, la suma de serie geométrica lo podemos distinguir en dos tipos, una serie geométrica finita y una serie geométrica infinita. Si es finita, necesitamos saber el primer término y el último término. Recuerda que la razón tiende a multiplicar. Bien, y aquí es igual esa suma. Al primer término por la razón elevado a la n menos 1 entre la razón menos 1. Acá ha habido un pequeño error, ¿ya? En esta fórmula. Esto es así, menos 1. La razón menos 1. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Bien, en cambio, en la que es razón infinita o serie geométrica infinita, ¿ya? Este de acá es la fórmula. Claro, no tiene el último término porque es infinito. La suma sería el primer término entre 1 menos la razón. Vamos a poner acá la razón. A ver, sería el término 1 entre 1 menos la razón. Esta es la suma. Lo estoy intentando hacer así. Esta es la suma. El término 1, ¿ya? El término 1, lo vamos a borrar acá. ¿Ya? Ahora sí. El término 1 entre 1 menos la razón. Esa es la fórmula esta que vamos a utilizar. ¿Ya? Claro, hemos intentado corregir acá la fórmula para que ustedes puedan ver. Bien, sabiendo esa fórmula, ojo acá. Si en la serie geométrica infinita te falta un dato, te falta n, te falta el primer término, o te falta la razón, tú tienes que utilizar la fórmula de la serie anterior, de las sucesiones geométricas. En cambio acá sí podemos ya tenerlo todo. Primer término, 1 menos la razón, y la razón también te puede dar. Bien, ahora sí, vamos a la autoevaluación. Vamos a ver los ejercicios acá, por favor tome mucha atención y empecemos. Buenos días con todos los alumnos del cuarto año de secundaria. Continuamos el curso de RM, tema número 5, series aritméticas y geométricas. Bien, vayamos a la parte de la autoevaluación. Vamos con las preguntas. No vamos a desarrollar todas, pero al menos intentaremos hacerlo más entendible para ustedes.
Bien, el problema número 1 me dicen calcula el valor de A si tengo 1 más 4 más 7 más 10 hasta más 100. Recuerden las sucesiones aritméticas y geométricas. Aritmética era porque la razón se sumaba o restaba, mientras que en la geométrica tan solo se multiplicaba. Lo primero que tienes que hacer es ver la razón si se suma, se resta o multiplica. La razón acá es más 3. Lo mismo para acá. 4 más 3 me da 7, más 3, 10. Bien, pero como me pide la suma, y yo sé que la suma en una serie aritmética es el primer término más el último término entre 2 y todo por n. Primer término tengo que es 1, el último también tengo que es 100, me falta hallar n. Bien, pero ¿cómo hallo n? Hallando n. Recuerden la semana pasada, en lo que es sucesiones, nosotros utilizamos esta fórmula de acá. El último término es igual al primero más n menos 1, todo por la razón. ¿Se recuerdan esa fórmula? Esta de acá. De la semana pasada, de sucesiones aritméticas, el último término es igual al primero más n menos 1 por la razón. Tan solo deben de recordar lo que hemos hecho en la clase pasada. Bien, pero para poder hallar n, necesito utilizar esa fórmula. Esta de acá. El último término sí sé que vale 100. El primer término sé que aquí vale 1. Más n no conozco, pero la razón sí sé que vale 3. El 1 pásalo a restar, sería 99, n menos 1 por 3. El 3 pasa a dividir, ¿ya? 99 entre 3, 99 entre 3 igual a n menos 1. Esto es 33 igual a n menos 1. 1 para acá y me dice que es 34. Ya hallé n que vale 34 en esta sucesión de acá, utilizando la fórmula de la semana pasada o de la clase pasada, sucesiones aritméticas y geométricas. Lo que voy a hacer una vez hallado n es aplicarlo acá. La suma aritmética es igual al primer término, que es 1, más el último, que es 100, todo entre 2, multiplicado por n, que vale 34. Mitad, mitad, 17. Por lo tanto, la suma sería 101 por 17. Y 101 por 17 es 1717. Y eso vendría a estar la suma de toda esta serie de números. De 1 más 4 más 7 más 10 hasta más 100. ¿Qué es lo que hice? Para poder hallar la suma, que es el primero más el último entre 2 por la cantidad de elementos que tengo uno sí, tengo el término último sí, me falta hallar n, y hallé n basándome de la fórmula de la de la clase pasada de sucesiones aritméticas y geométricas. Último término es 100, primer término más n menos 1 por la razón que es 3. Operé esto y al final llegué en 34 para poder reemplazar a esto de acá. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Uy, mensajes, pero bueno, lo vamos a poner acá. La siguiente pregunta, fíjense, resolver esto de acá. 2 más 4 más 8 más 16 hasta el término 20. Recuerden que primero tengo que saber si es una serie aritmética o una serie geométrica. Vamos acá, la razón es por cuánto, o más cuánto, menos cuánto. Muy bien, por 2, por 2, por 2. Entonces es una serie geométrica. Bien, de repente no te recordarás la fórmula de la serie geométrica. La clase pasada, ¿cuál era? El último término es igual al primero por la razón elevado a la n menos 1. Y lo diría, la suma es igual al término 1 por la razón elevado a la n menos 1 entre la razón menos 1. Muy bien, primer término tengo que es 2, la razón tengo que es 2, me falta hallar n. Como me falta hallar n, vamos a hacerlo acá. Vamos a ver, aunque me falta n, no, porque como son 20, entonces n vale 20. Entonces puedo aplicarlo directo.
directo. La suma es igual al primer término. Fíjense acá, el primero vale 2 por la razón que vale 2 elevado a la n, que es 20 menos 1. La razón menos 1, 2 menos 1. Esto me da 2, 2 a la 20 menos 1. 2 menos 1 es 1, por lo tanto, continuamos. 2 por 2 a la 20 me da 2 a la 21 menos 2. Y eso vendría a ser toda la suma. No necesariamente te va a salir un número, muchachos. Fíjate acá, tengo la serie, necesito ya la razón, que es geométrica por 2. Apliqué la fórmula de la suma. Si acá me hubiera faltado un dato, podía ser primer término, podía ser la razón, o podía ser n, hallo con esta fórmula de acá. Pero como lo tenía todo, entonces tan solo apliqué la suma. Primer término 2, razón 2, n 20. Como es hasta el término 20, quiere decir que n vale 20. Me sale así, entonces solo apliqué que al final me salió 221 menos 2. Bien, espero que se haya comprendido. Pasamos a la siguiente. Bien, en la 4 me pide calcular el valor de A. Muy bien, tengo esta sucesión. ¿Cómo hacer? Es una sucesión infinita, por lo tanto es geométrica, porque no existen series infinitas que sean aritméticas. Si es geométrica, ¿por cuánto es la razón? Ojo, no me vayan a decir, profesor, es entre 2. Recuerda que en la geométrica siempre se multiplica la razón. Sería por un medio. Entonces, la suma límite para infinito es el término 1 entre 1 menos la razón. El término 1 sí sé que es 12. 1 menos la razón, que es un medio. El 12 puedo poner como 12 entre 1 porque al final sigue siendo 12. No hay ningún problema. 1 menos un medio me da un medio. Orejita, por orejita, 1 por 1 es 1, que va abajo, 2 por 12, 24. Al final, la respuesta sería 24, la suma de esa serie infinita. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, jóvenes, esta es la siguiente. No se nota mucho, pero vamos a verlo acá. Me pide calcular el valor de A. Bien, 8 más 16 más 32 más 64 hasta 512. Recuerden que para saber qué tipo de serie es, necesito saber la razón. Fíjate acá, la razón sería por 2 por 2. ¿Sí o no? Si es por 2, estamos hablando de una serie geométrica. Recuerde que si es geométrica, también puede ser que utilice esta fórmula de la semana pasada. O también directo la suma, que es el término 1, razón a la n menos 1 entre q a la menos 1. Uno de los dos tengo que utilizar, o de repente los dos. Bien, para hallar la suma, tengo el primer término, sí es 8. Tengo la razón, sí, que es 2. Tengo n, ahí sí que no lo sé. Como no sé cuánto es n o cuántos son los números de elementos, aplico entonces la fórmula de la clase pasada, de sucesiones geométricas. Entonces apliquemos, el último término es 512, primer término 8, la razón 2 a la n menos 1. Muy bien, hasta acá estamos bien. Pásalo a dividir el 8, 512 entre 8 me da 64. 2 a la n menos 1, pero 64 es 2 a la sexta. ¿Qué puedes observar ahí? Que n menos 1 es igual a 6, porque tienen la misma base, por lo tanto los exponentes también tienen que ser iguales. Si n menos 1 es 6, n vale 7. ¿Se entendió? Bien, entonces apliquemos la suma. Vamos, una rayita acá, en la suma sería igual. El primer término es 8, como ya lo hemos visto acá, 8.
Todo por la razón es 2 elevado a la n, que es 7 menos 1 entre 2 menos 1. El 2 yo lo puedo convertir al 2 al cubo. 2 a la 7 menos 1. 2 menos 1 es 1, por tanto lo dejo ahí. ¿Está bien? Bien, entonces la suma sería, esto lo multiplico a cada uno. 2 a la 10 menos 2 al cubo. 2 a la 10 porque 7 más 3 es 10. 2 por 2 al cubo por menos 1 es menos 2 al cubo. 2 a la 10 es 1024, mientras que 2 al cubo es 8. Esto me da 1016 como respuesta final. Date cuenta, para poder hallar, si es razón aritmética y geométrica, se debemos basar por la razón. ¿Ya? Como es multiplicación la razón, por lo tanto, hallé con serie geométrica. Pero tengo el primer término, sí, que vale 8. Tengo la razón que vale 2, pero no tengo n. Al no tener el elemento n que me diga la cantidad de elementos, aplico la fórmula de sucesiones geométricas de la clase pasada. Siendo el último término 512, el primero 8, la razón 2 a la n-1. Si el 8 lo pasé a dividir, me da 64, que equivale a 2 a la sexta. Si tienen la misma base, los exponentes son iguales. Si n-1 es 6, n vale 7. Y aplico acá el valor de n. Al final me da 1016. Bien, continuamos con la acá. Fíjate, es punto suspensivo, quiere decir que es una serie geométrica infinita. Si es geométrica, ¿por cuánto, muchachos, acá? ¿Por cuánto? Date cuenta que acá tengo menos, más, menos, más, menos, más, y así sucesivamente hasta el infinito. Bien, esto es sencillo, porque si es intercalado más, menos, quiere decir que la razón es negativa. Es una razón geométrica, es por un número negativo. ¿Cuánto sería ese número negativo? 1/3 por menos 1/3 y así sucesivamente. Recuerda, como es infinito, tengo que hallar la suma límite, que es el término 1, 1 menos la razón. El primer término es 9, 1 menos la razón es menos 1/3. 9, 1. Menos por menos me da más 1/3. Suma límite. ¿Cuánto es abajo? 1 más 1/3 es, ¿cuánto, chicos? 4/3. Por lo tanto, haz orejita. 9, 1, 4, 3, orejita. ¿Cuánto me saldría? 9 por 3, 27. 4 por 1, 4. 27 sobre 4. Y eso vendría a ser la respuesta. Si viene intercalado los signos, entonces la razón geométrica es negativa. Y aplico suma de límites. ¿Por qué suma de límites? Porque la suma es infinita. Bien, continuamos acá con la última. A ver, ¿es infinito? No, porque diga, profesor, ¿para qué es infinito? No tiene más. Sí, pero ¿qué te dice? Los 7 primeros términos. Quiere decir que acá debe ser el término 7. Bien. Puede ser aritmética o puede ser geométrica. Es geométrica por 3. Vamos a hallar la suma. La suma de la geométrica es esta, pues el término 1, la razón a la n menos 1 por la razón menos 1. Primer término es 2, ya. La razón es 3 a la n menos 1, 3 menos 1. 3 menos 1 es 2, ¿sí o no? Y se va con el 2. Pero n no es 7, como me pide 7 términos, el último término tiene que ser 7. Por lo tanto, n vale 7. Entonces, me queda que, acá la suma, 3 a la 7 menos 1. Pero 3 a la 7, ¿cuánto es? 3 elevado a la 7. O 7 veces 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Bien, entonces 7 elevado a las 3 elevado a la 7 es 1187 menos 1.
2186. ¿Se entendió, chicos? Espero que sí, todos explícalo, o si no, lentamente ustedes miren el video, en cada pregunta hagan la pausa o intenten resolverlo ustedes, ya ustedes saben cómo repasar, cómo estudiar. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la siguiente. Bien, muchachos, hasta acá viene a ser los desarrollos de los ejercicios. Bien, entonces pasamos acá a la tarea. La tarea de ustedes es simple nada más, del 1 al 4, no el 5, al 5 no, del 1 al 4. Bien, pero acá vamos a cambiar algo, vamos a probar. Por favor, esta tarea, la imagen me lo presenta mediante Classroom. Pero si es que ustedes solamente lo están mirando por celular, por ese motivo, por favor, infórmame para que yo le pueda reseccionarlo vía por Messenger o por WhatsApp, pero la mayoría, por favor, es por Classroom la que me tiene que presentar. Bien, nos vemos, chicos. Ay, por favor, duerman porque me están llegando mensajes a las 4 de la mañana, 5 de la mañana y al final acá el perjudicado soy yo porque no me dejan dormir, chicos, así que duerman, tranquilo. Y, ¿cómo se llama? Por favor, estén en cuarentena. Nos vemos para la siguiente. Ojo, esto me tiene que presentar. Ya no voy a reseccionar tareas pasadas. ¿Ya? Así que termina tarea de tema 5, inmediatamente tiene una semana para presentar. Ya no voy a admitir tareas pasadas. Bien, nos vemos.